Bienvenidos a Dos Tercios, punto de encuentro, programa de conversación organizado por ICARE que semana a semana aborda los grandes debates de nuestro país. En el programa de hoy, procesos constituyentes en el mundo, lecciones para Chile. Han ocurrido, como ustedes saben, muchas otras experiencias que han abordado procesos constituyentes. ¿Qué podemos aprender de ellos en materia de funcionamiento, del reglamento tan comentado, en materia de transparencia o participación ciudadana y muchas otras cosas más? Para eso tenemos dos destacados invitados. Nos acompaña Marcela Ríos. Marcela es psicóloga de la Universidad de York en Canadá, es doctora en ciencia política de la Universidad de Wisconsin-Madison en Estados Unidos y actualmente es la representante asistente para el programa de desarrollo humano de las Naciones Unidas en Chile. Gracias. Bienvenida, Marcela. Y nos acompaña también José Manuel Díaz de Valdés. José Manuel es doctor en Derecho por la Universidad de Oxford, es máster en Derecho en la Universidad de Harvard y otro es en la Universidad de Cambridge. Es profesor y director del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Bienvenido, José Manuel. Gracias, Hernán. Oye, antes de entrar a este tremendo tema, que espero además ilumine lo que se nos viene como país, nos gustaría, y siempre se lo hacemos a los distintos invitados, una pregunta para saber cómo están viendo el proceso constituyente en Chile. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Están optimistas? ¿Están escépticos? ¿Cómo ven esta experiencia que es tan única? Marcela, tú que además te ha tocado estudiar este tipo de procesos tanto en el mundo, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, mira, nosotros desde el PNUD hemos visto con mucho optimismo lo que está ocurriendo, hemos ido monitoreando las percepciones de la ciudadanía y lo que vemos es que acá hay una enorme expectativa de la sociedad chilena. Seguimos viendo indicaciones de que la sociedad ha apostado a este proceso, hay como un apoyo. Cuando se preguntan en las encuestas, las opiniones de las personas surgen espontáneamente el sentido de esperanza, de optimismo, de pensar en cambios. Yo creo que el estar impulsando un proceso inédito en muchas dimensiones, y bueno, y vamos a conversar de eso hoy día, hace que parte del cuestionamiento de los ciudadanos y ciudadanas respecto de la política y sus quejas o falta de confianza en las instituciones tradicionales se dejen un poco de lado porque están frente a algo que es inédito, distinto, que en algún sentido cumple sus expectativas de pensar en nuevo trato, en nuevas reglas. Entonces, yo en general tiendo a ser optimista y positiva sobre el proceso. Creo que enfrenta desafíos muy importantes, no es un proceso fácil, no están asegurados resultados necesariamente positivos, pero creo que es un proceso que está bien encaminado porque ha contado con el apoyo del sistema político en su conjunto y también de los ciudadanos y las ciudadanas. Claro, esa legitimidad, tú sientes que es un buen respaldo para lo Totalmente. que se viene. José Manuel, ¿cómo ves tú este proceso en el cual está Chile? Yo lo veo un poco matizado, fíjate. Yo creo que es cierto que hay cosas muy buenas, muy interesantes. Creo que el plebiscito fue vital en esto. Digamos, el impulso que tomó el proceso como hacerse casi algo que viene de todas maneras. Pero no puedo dejar de ver cosas que me preocupan, ciertos tipos, digamos, de desafíos. Hay cosas, por ejemplo, ciertas actitudes. Yo siento que aquí hay un tema central de cómo tú entras al proceso. Si tú entras atrincherado va a ser muy difícil que esto funcione. O sea, hay que entrar con una expectativa un poco distinta de cómo se comporta el diálogo político allá adentro. Y últimamente me han escuchado harto ruido, digamos, ruido de que los 2 tercios, no 2 tercios, que hacia el principio, que al final, ahora con el artículo 135, cláusula de límite, que vamos a ver. Entonces veo un montón de temas que han salido que muestran una actitud a veces, porque tú puedes no estar de acuerdo, pero yo eso veo una actitud que va un poco más allá del no estar de acuerdo, quizás, de no entender que para que esto funcione, que es difícil que funcione, no es tan fácil, tú necesitas entrar con una disposición de llegar a acuerdo. Y eso yo todavía no lo veo tan firme desde mi perspectiva. Ok. Bueno, vamos a las experiencias internacionales en materia de procesos constituyentes y tal vez preguntarte a ti, Marcela, porque además el PNUD ha hecho trabajo sobre esta materia desde el 2015, al menos yo recuerdo un trabajo comparado muy interesante. En términos generales, ¿qué podemos mirar afuera y ver desde ese punto de vista en qué está embarcado nuestro país? Bueno, efectivamente, nosotros en el 2015 publicamos un informe que se llama Mecanismos de Cambio Constitucional en el Mundo, está disponible en la página web, y ahora estamos a punto de sacar 2 informes complementarios sobre temas
comparados de reglamentos y también sobre los temas de participación ciudadana, así que en este programa podemos compartir algunas de las primicias, pero esperamos en marzo estar sacando esos documentos. Y nosotros nos pusimos en ese tema en el 2013, 2014, porque veíamos que si bien había un amplio apoyo desde la sociedad a cambiar la Constitución, había muy poca claridad, en particular en las élites, de cómo hacerlo. Entonces quisimos en realidad, más que entrar a una discusión normativa de teoría constitucional, siguiendo nuestro mandato de apoyo a las democracias y a la gobernanza, mirar, bueno, cómo lo han hecho en otras partes y qué podemos aprender de esa experiencia. Y lo primero, y creo que esto es algo que seguramente va a cruzar nuestra conversación, es que en realidad no hay una receta única. Hay muchos países que han cambiado sus constituciones, nosotros miramos desde 1947, si tú extiendes hasta el 2018, cerca de 193 constituciones se han redactado en ese largo periodo, pero una parte menor ha sido a través de un órgano electo, asambleas y convenciones constituyentes. Después tiene una parte bien importante que ha sido redactada en comisiones de expertos y otra parte por los propios congresos. Entonces, cuando miramos, hacemos el zoom a los órganos electos, lo que vemos, yo creo que en particular es que hay una enorme diversidad de cantidades de integrantes, de tiempos de funcionamiento, de mandato de las asambleas y también de resultados. En la mayoría de los casos han funcionado bien, pero también tenemos algunos casos a nivel internacional de largos procesos constituyentes que no terminan bien en el sentido de que el texto constitucional que se produce termina no siendo aprobado. Y yo creo que cuando miramos, nosotros observamos cuál es el criterio de éxito de un proceso constituyente. Nosotros vemos que quizás hay dos criterios. Uno que es como el más básico formal, y es que termines con un texto constitucional que esté aprobado, digamos, que es como la primera parte. Acordar un nuevo texto. Tienes un nuevo texto y ese texto está aprobado, entra en vigencia, y hay algunos casos donde eso no ocurre, como el caso de Islandia o el caso de Tailandia en el 95. Pero el segundo tema, el factor de éxito más importante y quizás más exigente, es que un nuevo texto no solo sea aprobado, sino que cuente con amplia legitimidad de la sociedad. Y como creo que podemos conversar, y nosotros una de las cosas que hemos venido planteando hace mucho tiempo, ya estos 5 años por lo menos, es que el proceso es tan importante como el texto. El contenido de la Constitución va a ser tan relevante también como el proceso a través del cual tú lo escribes, y sobre todo para construir legitimidad, el proceso importa mucho. A los ciudadanos y ciudadanas les importa mucho eso. Y por último, con esto dejo aquí esta primera intervención, una de las cosas que también vemos cuando hacemos la mirada histórica es que también tenemos que pensar que las sociedades van evolucionando, y las exigencias de la sociedad hoy día, en el siglo XXI, con las nuevas tecnologías, con las formas de comunicación, con la relación con las instituciones, con la falta de confianza, muchas veces en las autoridades, con la tensión de la democracia representativa, las exigencias hoy día son muy distintas de las que hubieron en los años 50, en los años 70 o en los 80. Entonces, nunca vamos a poder encontrar un caso que uno diga, mira, en Irlanda funciona espectacular, o Colombia me encanta ese caso, y vamos a poder copiar exactamente lo que ocurrió en ese caso y vamos a tener exactamente los mismos resultados. Siempre vamos a tener que poder aprender, sumar, utilizar algunos ejemplos, pero el contexto político, el contexto histórico, las demandas de la ciudadanía y también los contextos jurídicos son distintos, y por lo tanto necesariamente, y yo creo que en eso Chile ya está avanzando, el diseño institucional ya muestra eso, muestra que hay aprendizaje de otras experiencias, pero hay una innovación propia de la negociación de los actores políticos adecuada a este contexto. Entonces, creo que también es importante pensar que la discusión constitucional seguramente va a seguir en esa misma dinámica. Aprender, tomar de algunos ejemplos de otros países, mirar lo que funcionó, lo que no funcionó, tener luces de alerta respecto de los riesgos, pero sobre todo pensar qué es lo que tiene sentido para Chile, para hoy, para la ciudadanía de este siglo XXI. Ok, clarísimo. ¿Cómo ves tú esa visión que expone a luz de la experiencia, Marcela, sobre lo que está haciendo Chile y de alguna manera en una visión como panorámica de lo que ocurrió en el mundo
¿Tú tiendes a estar de acuerdo con ella? Hay algunas experiencias, pero no se puede replicar del todo, es un aprendizaje continuo. ¿Cómo lo ves tú, José Manuel? Mira, yo estoy de acuerdo en que, como dice Marcela, no hay un caso típico aquí o un sacrosanto que tú puedas copiar, aunque quisieras, ¿ah? Y eso es importante. No es que no solamente no se deba, sino que se puede. Porque toda constitución nace en un contexto político y social que es distinto. Entonces, un país, digamos, que tiene un sistema pluripartidista distinto al nuestro, o un sistema con un parlamentarismo fuerte, o un sistema que viene a salir de una guerra civil, es tan distinto su realidad que no podríamos copiar su sistema que quisiéramos. Entonces, estoy de acuerdo con Marcela que sí podemos aprender. Pero no creo que esto sea lineal tampoco. O sea, no soy tan optimista que uno siempre vaya mejorando el aprendizaje. Creo que esto es prueba y error. A veces la achuntamos, a veces no la achuntamos. Y en eso quizás los casos que han fracasado también enseñan harto, porque te dan cuenta que algunas cosas que nosotros quizás no consideramos centrales han ido creciendo y han hecho que el proceso, por ejemplo, fracase. El típico ejemplo es el tema del plazo que habíamos mencionado, ¿cierto? Claro, dice, bueno, el plazo, como hablábamos un poco antes, bueno, un año, ¿qué pasa si no alcanzamos en un año? Nos damos 2 meses más, 3 meses más. No es tan grave porque queremos terminar con Constitución. Pero eso ha hecho que algunos procesos fracasen, porque cuando tú empiezas a alargar el proceso y no tienes, digamos, la certeza que vas a terminar, empiezas a perder apoyo. Y eso hace que nuevos actores empiecen a intervenir, que fue lo que pasó, por ejemplo, en Nepal o en Pakistán, digamos, países que en un momento dijeron, sabes que no más. Entonces, ojo, yo creo que hay cosas que podemos aprender. Pero quisiera meter un tema más, y es que desde el punto de vista del abogado, yo soy constitucionalista, el texto sí es súper importante. Entonces, obviamente el proceso es importante, legitimidad social, pero el texto también es súper importante. Entonces, no necesariamente un proceso bueno te va a dar siempre un mejor texto, porque una vez que el texto se instala, tú tienes, no sé, 2, 3, 4 años para ajustar todo el ordenamiento legal a eso, todas tus leyes, todos tus reglamentos, y para eso necesitas un buen texto. Cuando el texto es confuso, cuando el texto fue negociado de tal forma que no se previó esas consecuencias, tú puedes tener problemas después. Entonces el proceso no es solo hasta la Constitución, el proceso también es después de la Constitución. Y eso depende mucho del texto, no solamente del proceso anterior. De acuerdo. Yo creo que estamos seguros que hay un consenso, digamos, en que el procedimiento genera condiciones en sus reglas para que haya consenso final y eso tenga legitimidad social, eso le permita que sea un texto compartido y, por supuesto, que este funcione, que tenga la capacidad de ser instalado y que avance. Una de las cuestiones más repetidas, ¿cierto?, que se ha conversado y Chile ya lo resolvió, es de alguna manera el mecanismo. Esto es establecer, por ejemplo, en nuestro caso, que va a haber un plebiscito de entrada, ¿cierto? Luego vamos a elegir a los convencionales, tienen un plazo, hay una regla de 2/3, ¿cierto?, general. La propia convención establecerá el reglamento y el sistema de normas, y luego un plebiscito de salida. Entonces, la primera pregunta es, ¿hay alguna experiencia en el mundo que uno pudiera decir, mira, Chile tomó de estos países en la ruta, o más bien hay mucha innovación en el caso chileno? Yo creo que hay bastante innovación, no hay un caso igual. Yo creo que el caso colombiano me parece que ha sido un caso que ha estado muy presente en la discusión, en el imaginario de las élites políticas en particular. Quizás los académicos tienen una mirada mucho más amplia de todos los otros casos, pero yo creo que en los actores políticos las experiencias latinoamericanas tendieron a ser muy fuertes, digamos, en sus preocupaciones, en sus miedos, y el caso colombiano creo que ha sido un caso que ha sido reconocido por las élites políticas como quizás más cercano al chileno, y creo que ahí hay varias cosas que son similares. Por ejemplo, la séptima papeleta. El movimiento... ¿Puedes contarnos un poco brevemente qué es eso? En Colombia no existía un mecanismo de reemplazo constitucional en la Constitución que estaba vigente hasta el 90 tampoco, estaban sumergidos en un contexto del peor momento de la violencia, ¿no? Asesinatos de los candidatos presidenciales, y empezó un movimiento estudiantil a demandar una nueva constitución y una asamblea constituyente en particular, digamos, no era solo el nuevo texto, sino que hubiera una asamblea constituyente distinta del Congreso donde se discutieran como nuevas reglas. Y lo que hizo este movimiento es convocar a la ciudadanía a que introdujeran una séptima papeleta en las urnas pidiendo asamblea constituyente. Creo que lo esencial de ese movimiento, que además
si uno lo piensa, es también la inspiración para el movimiento Marca tu Voto que hubo acá en Chile en el 2013, donde no se pedía que se introdujera un nuevo voto, pero que se marcara el voto, si recordamos, en la elección del 2013. Y lo que hace ese movimiento de la séptima papeleta es empujar, digamos, pedir por una asamblea constituyente. No fue un proceso fácil de contar los votos, pero ahí el gobierno en particular responde positivamente, convoca a los partidos políticos, toman un acuerdo político también de iniciar un proceso que no estaba contemplado en la Constitución, y se inicia un proceso también con un plebiscito de entrada. La diferencia y la innovación chilena es que entiendo yo que es el primer plebiscito de entrada a un proceso constituyente con 2 preguntas separadas. En Colombia el plebiscito de entrada era una sola pregunta y se preguntaba, ¿usted está de acuerdo a escribir una nueva constitución a través de una asamblea constituyente que estaba ya predefinido el mecanismo? Acá, y esto yo creo que fue algo muy relevante, que se le entregó a la ciudadanía la posibilidad de no solo definir si querían la nueva constitución, sino que se le entregó esta alternativa de dos posibles mecanismos para redactar la Constitución. Entonces, yo creo que si bien hay muchas cosas que son distintas, me parece que el proceso colombiano es un proceso, insisto, que ha estado quizás más presente en los actores políticos. Creo que también el factor político respecto de quiénes eran los que estaban en el gobierno en Colombia y cuál es la correlación de fuerzas colombianas, esta idea de que no era necesariamente un proceso impulsado por un gobierno transformista de izquierda, sino que un gobierno bastante más moderado, vinculado más bien a la centro-derecha, creo que también le ha hecho que muchos actores en Chile lo vean como algo más cercano, y donde también creo que existe bastante evidencia, y por lo menos me imagino que muchos han podido escuchar a muchos actores políticos colombianos. Hace poco la Facultad de Economía de la Chile invitó al expresidente Gaviria a hablar sobre el proceso constituyente colombiano. Clave, ¿cierto? Sobre el proceso colombiano, y es interesante porque creo que en general existe una percepción que la Constitución del 91 de Colombia es una constitución que tuvo un efecto positivo para la sociedad, que el proceso fue un proceso positivo. Y en eso yo, entendiendo que los textos constitucionales, yo soy socióloga, no psicóloga, y cientista política, y claro, tengo un acercamiento a la política, no solo respecto del texto, entendiendo la importancia, pero incluso uno puede escuchar a teóricos constitucionalistas que te dicen que un artículo mal redactado en última instancia se puede reformar, ¿no? O sea, quizás extrapolando el punto, lo ideal es que la Constitución quede lo mejor posible, que sea coherente, armónica y todo, pero incluso con lo complejo que es reformar un artículo de una Constitución, eso es más fácil que tratar de replicar un proceso político. O sea, el estallido social, el acuerdo de los actores políticos, el plebiscito, la participación de las personas, el imaginario que tienen los ciudadanos sobre este proceso y la secuencia que vamos a tener con paridad, con escaños reservados, con indígenas por primera vez sentados ahí a la mesa como iguales. Todo eso es muy difícil de replicar. Por eso es que insisto que el proceso es tan importante y es tan relevante cuidarlo. Y insisto, no estoy diciendo que el texto sea irrelevante, es muy importante, es el producto esencial, pero Chile venía enfrentando desafíos muy relevantes en su democracia, una democracia tensionada, con bajos niveles de participación, con poca identificación con los partidos. O sea, nosotros tenemos problemas estructurales políticos que el proceso también puede contribuir a sanar, digamos, a reconstruir. Por eso yo insisto en poner el énfasis en lo importante que va a ser lo que viene hacia adelante también. José Manuel, ¿cómo ves tú el tema del mecanismo, la ruta que tomó Chile, de acuerdo a lo que has visto en el mundo y a lo que ha funcionado, y tal vez también comparado con los procesos políticos, que aquellos donde hay participación y amplia participación, bueno, cuentan con mayores niveles de legitimidad, pero tú que eres un experto en temas constitucionales, en general las constituciones han sido escritas por pocas personas, en general por hombres, digamos, organismos más bien técnicos. Aquí hay una diferencia que es bien sustantiva. Exactamente, y eso volvemos a lo que decía antes Marcela.
no es lo mismo hacer una constitución hoy que lo que fue antes. Las constituciones normalmente nacían por situaciones traumáticas, porque había una guerra civil, porque había una invasión, porque querías cambiar el régimen político, etc. No nacían en democracia. Entonces, cuando tú haces una constitución en democracia, cambia completamente los estándares y cambia también las cosas que tú ves en las cosas que pasaron afuera. Es decir, Colombia es interesante porque fue una constitución que se hizo en democracia. No estamos mirando ejemplo de Brasil, que no fue una constitución que no se hizo en democracia. Por mucho que nos guste o no nos guste el texto, y en eso, de acuerdo con Marcela, el proceso, por supuesto, que es importante. Y eso te achica mucho también la cantidad de constituciones que puedes ver, porque son pocas las constituciones exitosas en democracia. Y en nuestro barrio, como dice Marcela, quizás el típico caso bueno, digamos el ángel bueno, es Colombia, que dice, pucha, funcionó bien, no sé, que salió adelante, le ayudó quizás al salto de la violencia a la paz, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también está el ángel malo. Y yo creo que aquí no solamente se hizo el procedimiento mirando Colombia, sino también se hizo con mucho susto al alba, digamos. Se hizo un poco de susto a lo que pasó en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela, que son también casos de recientes de, digamos, nuevas constituciones con asambleas constituyentes en democracia, bueno, el caso venezolano un poco más extremo, ¿cierto?, pero en general en democracia. Y yo creo que ahí uno empieza a ver los paralelos y si me sirve o no me sirve copiar esta realidad. Entonces, por ejemplo, cada uno dice, en el caso ecuatoriano, en el caso venezolano y boliviano, había un líder detrás, muy importante, que estaba de alguna forma, ¿cierto?, en tándem con la asamblea. Nosotros no haremos eso. Y no es previsible que haya, puede que aquí, bueno, nadie sabe, pero no es previsible que haya. Entonces eso es un susto que quizás uno dice, bueno, quizás por ese lado no van los sustos, ¿te das cuenta? Entonces no es solamente el ángel malo para aterrorizar a la gente, al revés, quizás es para dar tranquilidad que no somos Venezuela, que no somos Bolivia. Ahora, a la inversa tampoco sirven algunas cosas del caso colombiano, porque claro, fue el año 91, yo creo que el caso chileno, ¿en qué mejoró? Mejoró en que se tomó en serio que estamos en democracia. ¿Qué significa eso volviendo al 1.1? Cuando uno enseña qué es democracia, uno dice, bueno, ¿qué es democracia? Democracia es un sistema en que el soberano es el pueblo. Punto. Si tú le das la soberanía a cualquier otro que no sea el pueblo, eso no se puede llamar democracia. Y el pueblo no puede delegar la democracia, porque si la delega ya no es democracia. Lo que puede hacer es tener representantes, pero no delega la soberanía, siempre está en el pueblo. Y eso lo refleja este proceso. ¿Por qué? Porque se le preguntó al pueblo si quería o no una constitución. Yo creo que eso era absolutamente esencial. El primer plebiscito para mí es esencial. Yo creo que eso marca una diferencia también con el proceso anterior, la presidenta Bachelet, que fue súper participativo, todo lo que tú quieras, pero le faltó esta pregunta esencial. Preguntarle al soberano en democracia, ¿quiere usted una nueva constitución? Partamos de esa base, porque además se crea un mandato ahí. Es mucho más difícil frenar el proceso cuando un 80% de la población dijo, sí, el soberano quiere una nueva constitución. Entonces, primera etapa. Segunda etapa, entonces, ¿quién la hace? Bueno, yo digo quién la hace. No solamente elijo entre las convenciones, sino que yo voy a elegir quién la va a redactar. Pero no va a redactar la constitución, va a redactar un proyecto de constitución. Porque soy yo el que, tercera etapa, voy en un segundo plebiscito decir si me gusta o no me gusta la constitución. Y yo me voy a dar la constitución. Entonces, no es solo un tema simbólico, es un tema muy real de que el pueblo es el soberano en democracia y al juntar estos tres mecanismos básicos, tú estás asegurándote de cumplir con eso. Ahora, tú puedes decir, es poco, claro, porque el voto es muy grueso. Que, ¿cierto? El voto es un instrumento de participación grueso y por eso es importante crear otra instancia de participación en el proceso. Pero te da una base muy potente y muy democrática para hacer una constitución. Y por eso es tan importante. Ahora, te da límites también. O sea, tampoco para asustarse, nuevamente al revés, debería darnos mucha tranquilidad. Porque eso te permite decir, por ejemplo, que la convención, a mi juicio, nunca va a ser soberana. El soberano solo es el pueblo. Y la convención es una mandataria del pueblo para presentarle un proyecto. Pero el soberano sigue siendo el pueblo. Y eso creo yo de darnos tranquilidad, no nerviosismo. ¿Te das cuenta? Porque si nos jugamos en forma, digamos, esto lo hacemos en forma sistémica y no cuando nos conviene, que el pueblo es soberano cuando me acuerdo, pero no cuando no me conviene, bueno, digamos, ahí tenéis más problemas. Ahora, reconozco que todo esto sí siempre no es perfecto, es decir, y quizá aquí estoy pasando a otro tema. Hay conflictos a veces entre democracia, como la entendemos, regla la mayoría, etcétera, y otros valores, y ahí ya empezamos con problemas más serios. Y estoy pensando, por ejemplo, en derechos fundamentales, ¿cierto? Todos pensamos que la democracia protege los derechos fundamentales mejor, fantástico, pero si hay situaciones en que entran en crisis. ¿Qué pasa si el 85% en Chile quiere volver la pena de muerte? Que no es tan lejano, digamos, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer ahí? Entonces, ese tipo de problemas te dan igual, digamos. Entonces, no es que, insisto, el tema democrático te solucione el problema, pero te permite avanzar mucho, digamos, en las confianzas y en el orden del sistema hacia adelante. De acuerdo, si hay algo en este proceso es que tiene reglas bastante claras, un itinerario que ha permitido que todos los actores políticos, sociales, muchos independientes, hoy día estén participando. Y tal vez podríamos seguir
sobre eso, ¿cierto? Que en el diseño de lo que tiene Chile hay acción afirmativa y tal vez más que eso, hay mecanismos directos de inclusión, ¿cierto? Probablemente dos que son bien notorios, digamos. Uno es el de la paridad, ¿cierto? Hay una serie de mecanismos en toda la línea, ¿cierto? Mecanismos de entrada, incluso un mecanismo de salida, un mecanismo corrector para que en la convención se dé un resultado paritario. Están los escaños reservados. Y bueno, también se le dio un espacio con reglas de mayor igualdad de competencia con los partidos políticos a los independientes. Yo diría que son como las tres, me atrevería a decir, grandes instrumentos que permiten participación y legitimidad. Y ahí me encantaría saber qué ha hecho el mundo, qué experiencias existen en el mundo en esta materia, o de nuevo estamos súper innovando, Marcela. Yo creo que esto muestra innovación, o sea, que efectivamente somos el último proceso constituyente que se está realizando, el más nuevo, el que llega, digamos, por lo tanto, en un momento histórico de las discusiones sobre lo que significa la representación. Yo creo que una de las cosas importantes de estas innovaciones es que se rompe con una idea que acá estaba muy instalada, la idea de que la representación era solo la representación sustantiva, solo la representación de las ideas, ¿no? Que no importaba que hubiera 90% hombres, porque al final lo que importaba es que los hombres representaban mis ideas, entonces no importaba que las mujeres no estuvieran. Eso se escuchaba hasta no hace mucho tiempo, digamos. Hoy día, como que nadie se atrevería mucho a plantearlo, pero a mí me tocó estar presente e involucrada en la discusión sobre las cuotas y el cuestionamiento respecto de la necesidad de incluir a las mujeres era muy fuerte. Entonces hay un quiebre donde se reconoce que no importa solo lo que pensamos, sino que también importa quiénes somos, ¿no? Y esto es una discusión, digamos, de teoría política y de teoría representativa muy importante, porque planteamos, y por eso es relevante los escaños reservados, la paridad, las listas de independientes. En materia de género, ya varios procesos constituyentes venían avanzando en buscar mecanismos de representación equilibrada. En América Latina el único que había tenido algún mecanismo fue Bolivia, donde se aplicaron cuotas de género, pero cuotas que significaba competencia en las listas, y finalmente la Asamblea Constituyente Boliviana terminó con un 34% de mujeres, que es el órgano constituyente de nuestra región y casi del mundo con mayor cantidad de mujeres. En Túnez también se aplicaron cuotas y ahí llegaron al 29% de mujeres. Entonces, en ambos casos cerca del 30%. Una sola precisión, ¿cierto? Cuando se habla de cuotas, es que en las listas que se le presentan a la ciudadanía para votar, las mujeres tengan que cumplir con un porcentaje. Exacto. Independiente del resultado, luego la ciudadanía, ¿cierto?, elige. Y el último caso que estipulaba paridad era Islandia, que decía que tenían que ser equilibrados no más de 60 y 40. Los asambleístas, recordemos que en Islandia era una muy pequeña asamblea constituyente, eran solo 25 personas, y la elección arrojó 60-40, por lo tanto no se hizo nada más. ¿Qué es lo distinto de Chile? Pero en eso Islandia también contemplaba un mecanismo de resultado que no se aplicó, digamos, pero en Chile lo distinto es que se dice no solo que hay mujeres y hombres que tienen que estar compitiendo en las listas, sino que el mecanismo de asignación de escaños va a asegurar el resultado paritario. Y por lo tanto, en la elección de convencionales vamos a tener este mecanismo que va a asegurar que en cada distrito se mantenga el equilibrio paritario de género. Y eso sí es una innovación, yo diría fundamentalmente en la fórmula específica y que tiene mucho que ver, porque uno podría decir Islandia ya tenía paridad y aseguraba el resultado, pero la especificidad del caso chileno tiene que ver con el mecanismo electoral y que es coherente con el tipo de sistema electoral que utilizamos en Chile, digamos, porque eso hace una diferencia. En términos de pueblos indígenas, en América Latina hubieron más casos, tanto en Colombia como en Ecuador y Bolivia existieron escaños reservados para pueblos indígenas con proporciones mucho menores.
En Bolivia solo habían 3 escaños reservados para pueblos indígenas, pero finalmente más del 30% de los constituyentes bolivianos fueron indígenas, no por escaños reservados, sino porque eran una proporción muy importante de los candidatos y candidatas, en particular del MAS, del Movimiento Boliviano al Socialismo, que tenía sus bases en la población indígena. Recordemos que en Bolivia más del 60% de la población es indígena. Y en Nepal también, en la Asamblea Constituyente de Nepal, que fue en 2015, entiendo, también hubieron escaños reservados. Los escaños se han aplicado de distinta manera, pero en Chile sí el modelo que se utiliza en última instancia recoge las formas en que funcionan los escaños reservados en otros países, no exactamente, pero de manera similar. Y por último, en los casos de Túnez y de Colombia, en las asambleas constituyentes, también existió la posibilidad que movimientos sociales independientes participaran. En ambos casos el resultado fue bastante malo, digamos, para los independientes y los movimientos sociales. En ambos casos, Colombia y Túnez fueron casos que fueron en algún sentido asambleas constituyentes impulsadas por los movimientos sociales y que esos movimientos finalmente quedaron fuera de las asambleas. Entonces, acá está por verse si esta demanda y energía de los independientes va a romper con esos aprendizajes y tradición que tenemos hasta ahora. Gran pregunta que vamos a conocer el 11 de abril. Exacto. José Manuel, ¿cómo ves tú estos mecanismos de inclusión y de apertura que tiene el proceso chileno? Y no solo en la experiencia constitucional, sino también en la experiencia tal vez de lo que puedan ocurrir en el futuro, con nuestro propio Congreso, con las instituciones que se van a discutir en el proceso constituyente. De acuerdo, mira, yo creo que, a ver, yo dediqué mi tesis doctoral a este tema, las cuotas electorales para mujeres, lo estudié a profundidad. Yo creo, como dice Marcela, aquí hay un tema de representación, pero también hay un tema de discriminación. Son dos teorías, dos sustentos teóricos distintos. Y desde ese punto de vista, siendo muy breve, yo creo que las cuotas electorales para mujeres pueden funcionar bien, pero a mí no me gustan los escaños reservados, para mujeres en particular. Y en esto quizás sería políticamente incorrecto, pero si tú miras el mundo en general, esto nació para los parlamentos, por supuesto, no para los procesos constituyentes. La verdad es que en Occidente no existen los escaños reservados para mujeres porque se consideran antidemocráticos. ¿Ya? Sí las cuotas electorales, y algunas muy rígidas, porque aprendimos, digamos, que cuando tú haces una cuota electoral mal hecha, el resultado es horrible. Digamos, el caso más clásico es Francia, que partió con una regla de paridad 50% y la primera elección habrán salido que sea un 18% mujeres, digamos, porque estaba muy mal hecha la ley. Es decir, los partidos políticos pueden burlar la cuota electoral, pero tú la puedes ir haciendo mejor. Quizá en América Latina el caso más claro es México, que empezó a hacerla cada vez mejor, la fue sofisticando hasta que logró, ¿cierto?, que funcionara de una forma aceptable. Pero los escaños reservados para mujeres en parlamento, al menos son propios países al filo de la democracia o claramente antidemocráticos. Y eso, digamos, no lo digo yo, hay un estudio muy grande de IDEA, que es una organización internacional, ¿cierto?, que lleva este tema, que demuestra el mundo y tú ves que los escaños reservados están más tirados para África y Asia, digamos, no para América Latina ni para Europa Occidental, que sería nuestro barrio constitucional, digamos. Y llevado al proceso constituyente, como dice Marcela, claro, Islandia, que no resultó el proceso, y Bolivia, que no sé si es el mejor ejemplo tampoco. Entonces yo creo que escaño reservado a mí, creo que no me convence, insisto. Y por eso creo que se debiera apostado por una paridad mejor hecha en la cuota electoral. Creo además que guarda más relación con lo que te decía antes, con la teoría de discriminación y de representación. Porque como dice Marcela, y esto me gustaría que quede ojalá bien claro, esta idea de que alguien no me representa porque voto por él, que es muy poco, y es cierto que es muy poco, ¿cierto? Esta idea de que alguien me representa porque es como yo, porque es mujer como yo, abogado como yo, obrero como yo, ¿cierto? Esta idea no es nueva, digamos, esta idea viene del siglo XIX, y la inventaron los obreros. La clase obrera dijo, pucha, aquí hay puros burgueses, y nadie vive como yo vivo, nadie enfrenta la realidad que yo enfrento. Yo quiero que el que esté allí, como dice Marcela, no solamente comparta mis ideas, sino que comparta mi perspectiva de vida. Y eso no es transmitible. Yo no saco nada sentándome contigo 2 horas a contarte mi vida para que tú adquieras esa perspectiva. No lo vas a adquirir porque tienes que haber vivido lo que yo viví, ¿ya? Y cuando tú quieres representar perspectivas, no ideas, perspectivas, yo necesito que sea alguien como yo, ¿ya? Y en ese sentido, digamos, hay varios grupos que compiten por esto. Las mujeres es un grupo quizás más exitoso, y esto parte en Argentina en el 92 o 91 y se expande por toda América Latina y Europa Occidental. Pero hay otros grupos, digamos, que tienen tanto o más reclamo al respecto. Por ejemplo, los pueblos originarios y otros grupos más. Entonces también hay que poner límites.
Y ahí te la pregunta, ¿a quién se lo das y a quién no? En general, yo creo que las cuotas electorales están correctas porque le dan voz y participación a un grupo que es mayoritario de la población, si las mujeres además son más de la mitad, digamos. Pero tienen que tener cuidado que sea lógicamente, que cierre bien el tema, porque, insisto, digamos, aquí hay un tema de sistema, de qué pasa con los otros grupos y cómo justifica eso. ¿Por qué la mujer, por ejemplo, y no cuando no había pueblo originario, el pueblo Rapa Nui, que vive en una isla, digamos, la experiencia de vida es mucho más similar? O sea, para un Rapa Nui que vaya otro Rapa Nui a representarlo en el Parlamento, en la convención, tiene mucho sentido porque viven juntos, tienen los mismos problemas. En mujeres, la verdad que esta representación se llama descriptiva o espejo. La idea es que el Parlamento refleje a la sociedad. Pero la verdad que mientras más grande el grupo, ese tipo de representación, que es justamente el que se invoca, pierde fuerza. Porque es mucho más probable, en la medida que crece el grupo, que la perspectiva no sea la misma. Porque empiezan otros factores. Una persona no es solo mujer u hombre, depende de dónde vivas, depende de qué realidad tocó vivir, depende, digamos, tu religión. Entonces se te empieza a complicar el esquema. Y para no latear, digamos, hay un tema también de discriminación. Desde teoría de la antidiscriminación, tú como política pública, como Estado, tienes que preocuparte siempre del invisible dentro del invisible, ¿ya? Y en esto, insisto, estoy siendo abogado del diablo, no es que esté contra las cuotas electorales para mujeres, pero quiero matizar un poco esta visión como de la santificación. Y esto está bien estudiado y quizá el país más claro en cuotas electorales es Francia nuevamente. Cuando tú abres las cuotas electorales, normalmente la mujer que la aprovecha no es la mujer que pertenece a grupos multidiscriminados de la sociedad, que es de teoría la discriminación la más importante. Es decir, y en Francia hay harto estudio de esto, la mujer que entra realmente al Parlamento, en este caso, es la que viene en los mismos colegios que estaban los políticos ahí, los mismos partidos políticos, las mismas élites, ¿ya? Ojalá hubiera una forma de perfeccionar nuestra cuota electoral para mujeres, que había algunos intentos a nivel comparado, de obligar a que entre otro tipo de mujer. No necesariamente ese, sino que la variedad que te da la diversidad del sexo, del género, se complemente con la diversidad social, religiosa, etc. Porque esos grupos, imagínate hoy día, no sé, la mujer migrante, esa mujer es completamente invisible y lo más seguro es que no se sienta representada por una mujer que viene de Providencia, ¿ya? Entonces, no es para desvirtuarlo, insisto, pero esto no es la cientificación y requiere más perfeccionamiento. Y para no dar la lata, solo para terminar, ¿qué viene para futuro? Yo creo que la paridad llegó de todas maneras para quedarse, con las cuotas electorales. Lo que yo abogo es que mejoremos la que hay con una cuota electoral que sea más exigente, que todavía se puede perfeccionar. Y segundo, digamos que, insisto, te permita agarrar a otros grupos que hoy día no están entrando. No solamente el tema de género, mezclemos, digamos, un poquito más, ya que estamos innovando, hagámoslo de forma que, desde la teoría de la discriminación, también representa a los invisibles, digamos, que hoy día siguen invisibles. Si puedo agregar solo, yo creo que este es un debate en sí mismo, el tema de la paridad y hacia dónde va, creo que sería, hay mucho trabajo sobre esto. En América Latina efectivamente ha estado a la vanguardia de implementar mecanismos que permitan mejorar la representación de las mujeres. Primero, como se recordaba, empezó Argentina, pero también muchos de los países de la región han pasado de las cuotas a la paridad y ya se ha consagrado como principio constitucional la paridad en Argentina, en Costa Rica, y yo creo que es importante entender que la paridad es un principio, es como el principio de igualdad o el principio de la no discriminación, y que no tiene una sola forma de implementación. La forma de implementación de la paridad en la elección de constituyentes es tal, tiene que ver con el sistema electoral. O sea, si tuviéramos el mismo principio de paridad con otro sistema electoral, funcionaría distinto. Por ejemplo, si tuviéramos listas cerradas y bloqueadas con el mismo principio de paridad, tú tendrías listas igual paritarias, 50-50, también podrías decir que las mujeres encabecen las listas, porque ese es un tema aparte, digamos, adicional, pero tú no necesitas después otro mecanismo porque resulta que la paridad, como se vota por lista cerrada y no por individuos, la paridad se cumple, digamos, en el resultado sin tener que hacer un mecanismo, digamos, de asignación de escaños. Entonces, creo que lo que viene hacia adelante en el debate constitucional va a ser, y también concuerdo que el principio de paridad seguramente es uno de los principios que está aquí para quedarse, porque es una tendencia más allá de la coyuntura de Chile, es una discusión en toda América Latina, es una discusión a nivel mundial que se está promoviendo la concepción de una democracia paritaria para entender que el poder se tiene que compartir. Yo en eso estoy de acuerdo, que el poder se tiene que compartir
tanto en hombres como en mujeres tiene que ser diverso, y creo que una de las cosas que no mencionamos, que sí también es una de las innovaciones del proceso constituyente chileno, es que se aplicó el principio de paridad también a la elección de los escaños reservados, cosa que no se había hecho en los otros países, y hicimos esta conexión, digamos, que no bastaba, no era 138 convencionales, hombres y mujeres, para todos, y los 17 escaños indígenas no importaba que fueran todos hombres, no, acá la apuesta es los escaños reservados para pueblos indígenas también tienen que ser paritarios, y yo creo que eso es una muestra, digamos, de consistencia, de coherencia, y creo que en la medida que tenemos tantas listas, que tiene un tema el lado oscuro, digamos, en la fragmentación, pero también tiene el lado positivo que tenemos una oferta de mujeres y hombres para que las personas elijan obreros, pescadores, dirigentes ambientalistas, políticos tradicionales, abogados constitucionales, periodistas. O sea, las personas, si tienen el suficiente tiempo y energía para informarse de la diversidad de candidatos que hay a su disposición, pueden en realidad buscar a alguien que represente mis ideas y que además, por ejemplo, yo puedo votar por una mujer que represente mis ideas y que además sea en términos sociales lo que se parece a mí o lo que yo creo que es importante que esté en la Convención Constitucional. Okay, perdona, Marcela, ¿y tú crees que faltó un grupo, alguien más que darle algún tipo de escaño reservado o cuota electoral, o tú crees que con mujeres y pueblos originarios se cumple? Mira, yo creo que hay otros grupos que hay que intencionar las formas de buscar mejor representación, pero pero los mecanismos no son los mismos para todos. Nosotros, por ejemplo, también hicimos un informe en el 2015 sobre escaños reservados, y la razón por la que se han utilizado las cuotas para las mujeres y los escaños reservados para pueblos indígenas es porque en un caso tú estás tratando de representar intereses colectivos. Y los escaños reservados tienen la lógica que es un grupo acotado, y tú les pides que los apoyen las comunidades, que las comunidades se presenten, definen los escaños por pueblos, entonces es una representación colectiva por pueblos, etc. Además, en muchos países, incluyendo el chileno, los pueblos indígenas tienden a estar concentrados territorialmente, por lo tanto viven en ciertas zonas, tiene una lógica de representación. En cambio, las cuotas, como las mujeres somos la mitad, más de la mitad, y estamos distribuidas en todos los grupos sociales, somos la mitad de los jóvenes, de los viejos, de los discapacitados, de los liberales, de los ecologistas, etcétera, etcétera. Tú puedes aplicar cuotas porque es un grupo que está distribuido. Entonces hay que pensar en qué otros grupos y no necesariamente las cuotas y los escaños reservados funcionan para todos. Por ejemplo, en Perú han innovado introduciendo cuotas para jóvenes. No ha resultado muy bien ese mecanismo, pero podría ser si tenemos una preocupación que nuestros órganos representativos están demasiado envejecidos, que podrías pedirle a los partidos que pongan un promedio de edad o que no todos los candidatos sean de una misma edad. Incentivos a la renovación. Un incentivo a la renovación. Creo que el tema de los jóvenes es importante, y creo que también la discusión que se dio en el Congreso, que también es una innovación sobre personas en situación de discapacidad, es algo relevante. Toda la discusión territorial en otros países tiene que ver con minorías lingüísticas, con grupos religiosos. Yo creo que en eso depende un poco de la demanda que exista por esos grupos y de la forma en que está estructurada la elección, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, una de las razones por la que no ha sido necesario buscar quizás, o por la que han podido soslayar la introducción de mecanismos de acción afirmativa, es porque utilizan el gerrymandering o los mapas electorales para asegurarse que terminan con distritos que son predominantemente hispanos o predominantemente negros o predominantemente de algunas otras grupos, para permitirle a esas antes minorías étnicas que tengan representación. Entonces hay distintos mecanismos que tú puedes usar dependiendo de la lógica, digamos, del grupo. O sea, los hispanos de repente no necesitan cuotas, pero sí necesitan que las fronteras de los distritos les permitan ser mayoría en algunos espacios. Yo tengo que cruzarme porque esta es una discusión normativa que es muy potente,
Y si quieres puedes cerrar con una idea, pero tenemos que avanzar porque quedan muchos temas muy Solo una cosa muy breve, Está muy bien. es una duda, sino, no es es volviendo a lo que está pasando en nuestra realidad política. Esto no es normativo, es político. El estallido social y todo lo que generó esto produjo una gran, demostró que había mucha desafección con lo que pasaba en política, y lo sabemos. Y gran parte de la justificación para las cuotas electorales en el mundo ha sido ayudar a terminar con esa desafección, de mejorar la política de representación. Lo mismo con los pueblos originales. Entonces, yo no sé si estamos cumpliendo con eso, honestamente. Yo no sé si el mismo 30, 40% de la población que se sentía desafectada de la política, quizás más, realmente esto va a hacer un cambio. Por eso tengo la duda, no tengo una propuesta, pero tengo la duda, no sé si cumple, honestamente. Bueno, habrá que pensar que tal vez el plebiscito es una señal de que hay una voluntad de que resulte. Un plebiscito que votó menos de la mitad de la población, o la mitad, ¿no? 51. 51, entonces es verdad, te queda la duda. En un contexto de COVID. Bueno, pero en fin, la historia nos va a ayudar a eso. Pero déjenme avanzar porque hay muchas otras materias que me gustaría conocer su visión, su conocimiento comparado, por ejemplo, de lo que dicen va a ser el primer gran desafío, el primer gran escollo de los convencionales, ¿cierto? El reglamento. Esto es, van a tener que juntarse y antes de empezar a discutir de contenidos, van a tener que definir un sistema de funcionamiento, cómo se van a organizar y cuál va a ser el sistema de normas. El acuerdo, ¿cierto?, del 15 de noviembre, la reforma constitucional establece que lo tienen que hacer por 2/3. Me tocó ser parte, de hecho, de esa negociación del 15 de noviembre. Los 2/3 fueron una discusión bien profunda donde se acudió a la experiencia internacional. O sea, me gustaría tal vez partir por el reglamento, esta regla de los 2/3, que es tal vez como un principio general que ordena todo, le da nombre además a este programa. Y me gustaría saber, Marcela, ¿qué nos dice, cómo nos ilumina la experiencia internacional en estas dos materias? Bueno, en términos del reglamento, yo creo que efectivamente este es un enorme tema. Yo creo que es la gran discusión política, normativa, que se viene como parte de la Asamblea. Es central tomar decisiones sobre cómo se van a tomar las decisiones. Va a permitir ordenar las sesiones, va a permitir generar niveles de inclusión, de transparencia, de participación. Entonces creo que es una discusión muy importante que hasta ahora quizás ha estado recluida en pequeños sectores de especialistas, ¿no? Los abogados, los centros de pensamiento, los partidos están todos haciendo propuestas y mirando este tema, pero quizás es una discusión que todavía está lejana a la ciudadanía. Yo creo que es muy importante tratar de demostrar de por qué es relevante. Y también acá no hay una sola bala de plata, no hay un reglamento que uno pudiera decir, oye, tomemos el reglamento de Túnez y cambiemos y estamos, porque primero porque hay una tradición jurídica, hay una forma en que se hacen las cosas acá. Segundo, porque volvemos al punto, al tema histórico, ¿no? Hay expectativas que creo, no solo expectativas, sino que estándares que seguramente en otros países, incluso en nuestra región, volviendo a Colombia, en el 91 seguramente no estaba consagrado como un principio, el principio de acceso a la información pública, como la tenemos ya en nuestro ordenamiento. Un estándar que ha costado mucho, que ha sido parte de un gran debate, toda una discusión, y que tenemos un Consejo de Transparencia, tenemos que también ha hecho propuestas recientemente sobre el tema reglamentario. Entonces es difícil pensar que tú vas a llegar a un proceso constituyente y que no va a tener el mínimo que se le pide al Congreso, al Ministerio de Agricultura, ¿me entiendes?, a cualquier otra cosa o institución que muchísimo menos quizás relevante para los ciudadanos y ciudadanas. Entonces hay cosas que van a tener que ser incorporadas porque son como el desde. Y yo creo que ahí hay poco aprendizaje internacional. Por ejemplo, tú lo decías, Hernán, hay poco que tomar respecto de estándares en materia de anticorrupción, conflictos de interés, declaraciones de intereses. Y yo creo que ahí una de las cosas que se puede hacer es tomar los estándares que ya están funcionando para las instituciones públicas chilenas, o los estándares de la OECD, o los estándares que están consagrados en la Convención de Naciones Unidas en contra de la corrupción. Como decir, mira, acá hay un conjunto de estándares que uno puede tomar, estos son como el desde, ¿no? Y que me parece que pueden ser poco conflictivos, digamos. O sea, poco discutidos, porque ya están instalados. Ya está.
Entonces, ahí hay una parte. Los reglamentos han sido algunos cortos y se han aprobado rápido en Venezuela. Entiendo que se aprobó el reglamento en 5 días, digamos, pero como se ha mencionado, el caso de Venezuela es un caso excepcional, un partido casi único, mayoritario, con la aprobación del gobierno, por lo tanto como que fue como casi por secretaría que se pasó el reglamento. Y después siempre se pone el caso de Bolivia como el extremo negativo, pero hay harto entre medio, hay hartos... 7 meses se dice, claro, que estuvo Bolivia negociando solo el reglamento de los 12 para poder sacar el texto. Negociando, pero hay varios otros países que se demoraron menos, Ecuador se demoró menos, también un caso. Entonces creo que tenemos distintos estándares. Creo que también va a ser importante que existan ciertos principios y reglas claras para un conjunto amplio de cosas. Creo que quizás una de las cosas que se puede aprender de otras experiencias es que la convención delegue en un grupo más pequeño un comité ad hoc. Un comité ad hoc que pueda estar dedicado exclusivamente a lo del reglamento. Yo creo que es importante que ese grupo más pequeño sea paritario, tenga representación indígena, que no sean todos abogados constitucionalistas. Creo que, y también creo que en esto puede jugar un rol muy importante la Secretaría Técnica que va a acompañar. Entonces, quizás delegar un grupo y también en la medida que se están haciendo muchas propuestas, creo que eso va a permitir, me parece muy positivo que las propuestas que se están haciendo se vayan discutiendo y creo que los partidos políticos van a tener un rol y tienen un rol que siendo la convención soberana para tomar decisiones, los partidos podrían parlamentar, dialogar, conversar entre elección de abril y que empiece la convención y las distintas listas, tener conversaciones para ver si es que hay cosas que están todos de acuerdo que puedan ir despejando. Por ejemplo, estamos todos de acuerdo a aplicar el principio de acceso a información, como se aplica. Claro, ley de transparencia, despachemos estándar, ticket. Y que entonces tratar de avanzar en las cosas que pueden ser menos conflictivas y problemáticas y dejar quizás los temas que pueden ser más conflictivos. Entonces creo que simplemente desde Naciones Unidas, yo decía, nosotros hemos estado trabajando un documento a partir también del aprendizaje del apoyo que ha entregado Naciones Unidas a procesos constituyentes a través del mundo. Hemos tenido el privilegio desde el PNUD, por ejemplo, de apoyar la Secretaría Técnica en Túnez. Entonces hemos estado involucrados en Timor Oriental, hemos estado como Naciones Unidas en muchos países apoyando. Nosotros desde el PNUD tenemos una unidad constitucional en Nueva York porque es algo que pasa más frecuentemente de lo que se cree. Y uno de los temas que nos parece importante es que ciertos principios tienen que quizás estar consagrados en ese reglamento, ¿no? El principio de transparencia, que el proceso sea transparente, el principio de inclusión, que todo lo que se trate de hacer sea efectivamente con el ánimo de incluir y no de excluir, y en eso yo estoy de acuerdo que hay que pensar en la inclusión en distintos, y el principio de participación. O sea, es muy importante, y en esto, volviendo a la discusión teórica que teníamos antes, es que un órgano que puede ser extremadamente bueno en términos representativos, también puede ser un órgano, como ha pasado en otros países, que elegimos a nuestros 155 convencionales con paridad, con pueblos indígenas, con independientes, se van a un búnker, no sé, en alguna parte, se encierran, o en Santiago, por ejemplo, están encerrados durante 9 meses, y no sabemos de ellos hasta que parece que hay un borrador y le piden al Congreso que le extienda los próximos 3 meses y después al final del proceso nos entregan 400 páginas y nos dicen sí o no. Es bien improbable que si eso fuera así, que los ciudadanos y ciudadanas se vayan a sentir como invitados, enterados, que le den legitimidad y que se sientan como que este es mi casa de todos, este es el nuevo trato que construimos juntos. Entonces, creo que hay que buscar aplicar toda la innovación y el conocimiento que tenemos de las experiencias del mundo y también de las experiencias chilenas para que este proceso sea lo más abierto posible, lo más transparente, lo más inclusivo. Lo conversábamos antes, o sea, que no esté solo en Santiago, que pueda estar en otros territorios, que se produzcan audiencias.
Hay mucha experiencia de eso. El caso irlandés, por ejemplo, es un caso muy interesante. El caso sudafricano es un caso muy interesante en términos de participación ciudadana. Y el caso boliviano, creo yo, también en América Latina es muy relevante. Te propongo que dejemos la participación ciudadana porque creo que es un capítulo en sí mismo que hay que mirar experiencias internacionales donde las hay, pero me gustaría, José Manuel, conocer tu visión respecto al reglamento. Muchos expertos internacionales que están mirando el proceso chileno dicen, miren, el consejo es que partan la conversación sobre el reglamento lo antes posible y que ojalá centros de estudios, la academia, las universidades pongan propuestas. O sea, evitemos, dicho de otra manera, que de llegar al día 1 y que parta una conversación y empecemos a discutir sobre el reglamento. Ojalá hayan ciertos consensos de que tiene que haber transparencia y que podemos ocupar la ley que actualmente nos rige, lo mismo en materia de probidad. Pero también se ha señalado como consejo que es mirar el proceso legislativo que tenemos en el Congreso. Que en el fondo la forma en que hacemos las leyes en el Congreso tiene una tradición, tiene una práctica, tiene usos y costumbres que pueden ayudar a que cuando diseñemos el reglamento, pensado esta vez para una nueva constitución, hayan mejores condiciones para generar consenso. Y me gustaría tener tu visión sobre ese tremendo desafío del reglamento y también un poco a partir de tu especialidad, si en el mundo hay casos que podríamos mirar con mayor atención. Yo estoy de acuerdo contigo, lo que acabas de decir. Yo creo que en esto, fíjate, no sé si es tanto, uno siempre puede aprender de otros países, pero en esto yo creo que es súper local. Okay. Y como tú dices, creo que hay mucha experiencia legislativa. Lo que tiene un pro, porque son reglas que conocemos, o sea, los legisladores ya saben, o la gente que trabaja en el Congreso, qué cosas funcionan para llegar a acuerdo y qué cosas no funcionan. Reglas pequeñas, reglas a veces, digamos, que no están en los grandes tratados de derecho constitucional, en ninguna parte, pero que en la práctica funcionan o no. Y yo creo que tenemos que escuchar a esa gente que lleva años trabajando en el Congreso. ¿Cuál es el problema de eso? Que tú lo haces muy técnico, te lo haces súper oscuro para la ciudadanía y te repite un poco un patrón que quizás queremos cambiar. Entonces, a ver, yo creo que no hay que inventar la rueda. Yo partiría de eso, pero trataría de ajustarlo. O sea, partiría del sistema legislativo actual con esas bases y trataría de ajustar algunas cosas para dar mayor transparencia, participación. Pero no sé si hay tanto que mirar para afuera en ese sentido. Lo que sí, estoy de acuerdo contigo, hay que partir antes. Y eso también tiene un lado negativo, perdona que se dan siempre, pero hay que ver el lado negativo de las cosas. Y es que eso te vuelve a confirmar que el proceso es mucho más de partidos que otra cosa. Porque ¿quién va a negociar? Los partidos. Antes que haya convención, como tú dices, soberana para decirlo después, pero si los partidos llegan con el reglamento aprobado el primer día es un poco extraño quizás, ¿cierto? Porque, bueno, los partidos manejan esto. Entonces tiene su lado bueno y su lado malo. Ahora, si tú preguntas sobre el contenido específico, yo creo que hay tres cosas que son súper importantes, aparte de la transparencia, que era un tema aparte, decía. Primero, cómo regular, obviamente, participación ciudadana. Tú tienes que regularla, porque aquí te puedes morir por mucho o por poco. Si no tienes participación ciudadana, es un proceso de Torre Marfil que nadie acepta hoy día. Eso es inaceptable, no, ni siquiera lo voy a defender, porque no, o sea, explicar. Pero por otro lado, tampoco puedes hacer un proceso que sea tan abierto que los convencionales se dediquen a procesar todo el día input de la ciudadanía y no tengan tiempo para la deliberación profunda, que fue lo que pasó en otros procesos. Y eso sí se puede ver afuera. Ponte tú, en Ruanda, creo, se procesó el 7% de todas las cosas que llegaron, de los inputs que llevan de la sociedad. O creo que fue Nepal también, ¿cierto? Que había más de 1000 algún tipo de propuesta por convencional. Entonces, claro, tú no puedes ahogar a los convencionales. Quizás, ¿qué se puede aprender de hecho comparado? Ponte algún intermediario, alguna secretaría técnica, alguien que reciba, que procese y que entregue. Eso no excluye, por ejemplo, la audiencia pública, no, pero para el gran bulk de información. Y segundo, para terminar ese punto, también tienes que tener cuidado en quién coopta esto. Porque normalmente quien aprovecha la instancia de participación tampoco es la señora Juanita, ¿cierto? Sino que van a ser grupos más organizados. Entonces tú tampoco puedes hacer que esa gente tenga tanta voz frente al resto. Entonces tienen que participar, pero tampoco a un nivel, digamos, que sea tan agresivo, ¿ya? Y segundo punto, yo creo que está el tema de la participación de los expertos. Y esto también es políticamente incorrecto. Pero a diferencia de Marcela, yo creo que cuando dice que ojalá no sean puros abogados constitucionalistas, yo diría ojalá haya uno, digamos, por comisión, porque yo no sé si entren, digamos, a la Convención Constitucional. Al menos espero que esté en la Secretaría Técnica, pero yo sí creo que es importante cómo regular esa parte técnica y en qué momento el proceso. Porque, y aquí nuevamente tienes espada de dos filos. Si tú lo pones muy al comienzo, el input técnico en la discusión, ¿y tú qué haces? Por ejemplo, la Convención va a discutir cómo establecemos el regionalismo en Chile. Y la Comisión Técnica te dice, mire, técnicamente hay solo 3 alternativas, 1, 2, 3. Tú puedes decir, bueno, de alguna forma me encorsetean toda la discusión. ¿Quién decide acá, los técnicos o nosotros? Pero si lo llevas al final, cuando ya la discusión está demasiado abierta, no solamente pierdes mucho tiempo, sino que además puede ser que ya la diferencia política sea tal que el técnico ya no entre.
Entonces, ojo con eso. Y solo para terminar, hay un tema de plazos nuevamente importante. El procedimiento tiene que velar para que esta cuestión sea eficiente. Porque si vamos a llegar al último mes con la mitad de los temas abiertos, no solamente hay un riesgo que termine el proceso mal, que ya es la opción atómica, sino que hay un mal casi tan malo como ese. Y es que en un mes tú decías 100 cosas que son fundamentales sin discutirlas, sin transparencia, sin nada por un nuevo tiempo. Eso, que es más probable que lo otro, es casi tan malo. Entonces, el procedimiento tiene que salir de alguna forma. Ahora, como tú dices, hoy día no hay la mejor actitud para esto. Pues estamos enfrancados en los 2/3 que tú decías, que eso va a ser parte del reglamento. Y si nos demoramos 7 meses en esto, yo le veo difícil que en 5 meses podamos tener una discusión abierta, con insumo de la población, con los expertos, profunda. Ya en un año cuesta. Entonces, ojalá no ocupemos tanto tiempo en el procedimiento. Hoy vamos a hacer un doble clic en temas de transparencia, participación, reserva, que Sí, eso es un tema... Quizás puedo decir algo sobre el procedimiento que yo creo que es importante también, más allá de los 2/3, o sea, el reglamento tiene que también ordenar el tema de las comisiones, el tema, la toma de decisiones, cómo se habla, quién habla, dónde se habla, cuánto tiempo hablas, bueno, los temas de conflicto de interés, los temas de ausencia, qué pasa si se enferma alguien, qué pasa si se muere, no, ojalá que no, digamos, un convencional en el ejercicio, ¿me entendí? Hay cosas que hay que prever, digamos, ¿no? Y una de las cosas que veíamos respecto de en la experiencia internacional, que es interesante, el tema de la coherencia de los textos. Han habido algunos órganos constituyentes que le dejan eso a la Secretaría Técnica, digamos, de que la Secretaría Técnica tiene que puede tener mucho poder, porque debería tener, quizás uno se podría imaginar una Secretaría Técnica que tuviera muchos temas, digamos, que hubiera ahí una unidad de participación ciudadana, que hubiera ahí una pequeña oficinita del tema de corrupción, conflictos de intereses, declaraciones, ese tema, y también los temas de redacción, que tú podrías ir acompañando a las comisiones, pero también han habido casos como el de Túnez, donde se creó una comisión de convencionales que ayudado con la comisión técnica, tenía el rol de ir revisando mientras se iban aprobando cosas en las comisiones, la redacción, y asegurarse también desde la presidencia de la convención que, por ejemplo, tú hagas que comisiones que están viendo temas que están interconectados tengan conversaciones. Por ejemplo, si te toca que una comisión esté hablando estructura del Estado y descentralización y otra comisión va a estar hablando régimen de gobierno, deberías hacerlas que se junten y que tengan una coherencia. Un par de entonces creo que ahí hay el reglamento y la estructura administrativa de la convención también tiene que ser pensada y acá el equilibrio es súper fino en cómo prestar el mayor apoyo a los convencionales. Y yo aquí tengo muchos amigos abogados y abogadas constitucionales, y no es que no quiera que estén en la convención, pero de verdad esto no es, o sea, para eso son las comisiones de expertos, ¿no? Esto es una convención ciudadana electa por sufragio universal, y entonces tú lo que necesitas es que los convencionales y las convencionales, sean quienes sean, tengan el apoyo técnico para hacer su trabajo, que son representar a sus electores. Y un requisito para ser convencional no es tener un doctorado en Derecho Constitucional. Entonces, sí tienes que tener un equipo que preste asesoría, pero como decíamos antes, que no se coma el proceso, digamos, que al final no sean estos secretarios técnicos, asesores que terminen siendo los que redacten. Y yo creo que las reglas que se definen y la cantidad de asesoría y dónde se entrega va a ser esencial para mantener ese equilibrio, que es un equilibrio fino, digamos. Oye, perdona, y hay un tema más ahí, que yo no lo he visto mucho en la prensa o en la discusión, y es las reglas de autodisciplina de la convención. Sí. Porque si tú vas a crear un órgano que no le quiere rendir pleitesía a nadie, que no va a estar controlado salvo este recurso a la Corte Suprema, tú requieres que se autorregule de alguna forma. Entonces, una comisión de ética, o sea, sí, algunos han mencionado, por pero ejemplo. Un poquito más fuerte es la comisión de ética actual. O sea, ¿qué pasa cuando una comisión aprueba, no sé, algo incompatible con un tratado internacional de derechos humanos? Y eso va a llegar hasta el final del proceso y vamos a distraernos. O sea, tiene que haber alguna manera de filtro interno y de disciplina interna más fuerte de la Comisión de Ética, porque justamente ellos hoy día mañana van a estar en una posición muy rara en derecho constitucional o en la democracia, que es que no van a tener mucho control. Y eso siempre va a ser peligroso. Entonces, al menos que haya un control interno fuerte, potente, claro. Yo creo que eso también es importante.
Oye, una pregunta breve para simplemente confirmar que es así. La regla de los 2/3 que eligió Chile, como regla general, tanto para el reglamento como el sistema de normas, ¿es efectivamente, mirando la experiencia internacional, un cierto estándar? ¿Chile hizo algo que está dentro, digamos, de una cierta experiencia comparada o no? Le cedo la primera palabra al abogado constitucional. Hay distintos, pero no es nada de raro 2/3. Esa es la pregunta. No sé si es la más común, pero es bastante común. Los quórum agregados. Ahora, a veces las reglas son un poco más complicadas. Tú dices, bueno, ¿qué tan complicado puede ser? ¿Mayoría absoluta, 2/3, 3/5? Es que no, pues a veces los quórums son dobles. Por ejemplo, te dicen, como fue Sudáfrica, te digo 2/3. Pero si no alcanzas 2/3, te acepto un poco menos, pero después vamos a referéndum y el referéndum debe ser por 60%. De acuerdo. Entonces, siempre son quórums calificados en general, más altos del 50%, pero no siempre es en la convención misma. Entonces, respuesta corta, sí, está dentro de lo normal. Respuesta larga, no es la única forma de hacerlo. No, sí, yo diría lo mismo, no es un estándar, tampoco es rara, pero yo creo que... Pero como en Bolivia, entiendo, está en Sudáfrica. Sí, pero en otras partes ha sido mayoría simple, mayoría calificada, en algunas partes se ha permitido que los temas que no se pueden zanjar en la Convención Constitucional sean plebiscitados, incluyendo en Bolivia, digamos. Entonces, la forma de tomar las decisiones, no hay un solo estándar. Yo creo, además, quizás parte de la controversia en el caso chileno no tiene que ver tanto con el estándar internacional, sino que también con el contexto político y las implicancias que tiene respecto de la Constitución vigente, digamos, pero no es raro como mecanismo. Oye, hay otro tema que ha estado muy presente, tú lo mencionaste, que es el principio de transparencia. Todos sabemos de que este tiene que ser un proceso abierto a la ciudadanía. Nosotros, por ejemplo, en el Congreso vemos que las comisiones tienen transmisión, ¿cierto? Online, uno entra a la página web, puede acceder a toda la información, todo es abierto, y por tanto yo diría que debería haber un consenso bastante natural respecto de que haya mecanismos de transparencia. Ahora, algunas personas, se ha discutido también en este programa en capítulos anteriores, relevan la idea de que es fundamental la capacidad deliberativa de los convencionales y que las presiones, el amedrentamiento, las funas, rodear la convención, para citar lo que dijo el presidente del Partido Comunista, ¿cierto?, deberían ser cosas que eventualmente podrían influir en los convencionales y en el rol de representar y deliberar, pero con la transparencia que eso exige. ¿Qué opinan ustedes de buscar formas de reserva? Por ejemplo, que ciertos diálogos puedan ser sean privados, que algunas votaciones, por ejemplo, se hagan y se hagan públicas meses después, digamos, de la convención, de tal manera de que los convencionales puedan tener una cierta autonomía, una cierta libertad, porque efectivamente van a haber algunos grupos de interés que van a poder presionar en un sentido u otro. De nuevo, ¿qué dice la experiencia internacional, Mercedes, si te animas tú, en esta tensión que es la transparencia, que es fundamental, pero también en eventualmente buscar mecanismos de reserva para que los convencionales puedan tener libertad para deliberar? Yo creo que acá nuevamente lo relevante es el contexto político, pero también el contexto histórico. O sea, claro, en la convención, en Sudáfrica o en Colombia son pre-redes sociales, pre-streaming, Entonces esta discusión no había público, entonces no podía necesariamente entrar público, entonces los estándares de transparencia y las expectativas eran radicalmente otras. Ahora, lo que vemos a nivel internacional, no solo en términos de las convenciones, sino que si tú ves los poderes legislativos, los estándares de la OECD, los estándares de la Convención de Naciones Unidas en contra de la corrupción, todos los estándares hoy día, los estándares de gobierno abierto, de OGP, están todos avanzando a acceso a información y transparencia. Si vemos los órganos legislativos, no solo las comisiones en Chile, el Congreso británico lleva la BBC muchos años transmitiendo, tú te puedes meter y puedes mirar cualquier comisión, todas las sesiones se transmiten, todas las comisiones se transmiten. Yo creo que es muy difícil hoy día, en el siglo XXI, considerando el estándar que tenemos a partir también de la aprobación de la Ley de Acceso a Información, como argumentar respecto de imponer ciertos niveles de secretismo que
no se toleran al Congreso, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece una discusión difícil. Yo creo que hay que fomentar la deliberación y el espacio de discusión. La política representativa en todo el mundo está sometida a la tensión de las redes sociales, a la desinformación. Los actores políticos utilizan también las nuevas tecnologías cuando es en su favor para desinformar o desacreditar. Y yo creo que esa es una de las dimensiones en las que estamos, que son parte del contexto. Entonces sí me parece que hay que buscar mecanismos que sean proactivos respecto de contrastar ese tipo de cosas, en términos de, por ejemplo, tener una política comunicacional, una estrategia comunicacional de la convención de vanguardia. O sea, de punta, con las nuevas tecnologías, con el Big Data, con las redes sociales. Cuando, por ejemplo, pasó, ¿se acuerdan el proyecto del retiro del 10%? El senador Ricardo Lagos Weber propone una indicación, ¿cierto?, para darle un impuesto progresivo, algo a todas luces, digamos, y las amenazas de muerte lo obligan a retirar, y en el fondo un amedrentamiento que no le permitió deliberar libremente, con autonomía. Pero una cosa es la expresión, digamos, en las redes sociales, otra distinta es que un senador retire una indicación, ¿no te parece? Lo que pasa es que si tú ves en experiencia comparada, la mayoría de los procesos constitucionales se han hecho en momentos de crisis profunda. O sea, en Colombia no es que una amenaza por Twitter que te voy a hacer algo, es como asesinatos de dirigentes políticos, tienen la tasa más alta todavía, triste tasa en México y en Colombia de asesinatos de periodistas, en Túnez, o sea, no estoy diciendo que eso es positivo, pero yo creo que no me parece que los niveles, digamos, que estamos enfrentando de conflictividad en Chile sean en ningún caso mayores de lo de la mayoría de los otros procesos constituyentes que hemos visto en los últimos 50 años. Creo que hay que tomar medidas que permitan, no creo que el secretismo o tratar de bloquear el acceso a la información o la transparencia sean el antídoto para la conflictividad. Hay que buscar otras formas. Creo que además la conflictividad no solo tiene que ver o la dinámica en redes sociales. Nosotros acabamos de hacer un monitoreo del debate en redes sociales durante el plebiscito y es exploratorio y qué sé yo, pero en comparación a otros países los niveles acá de desinformación siguen siendo relativamente bajos y están todavía concentrados en Twitter y no tanto en otros actores. Entonces me parece, y en eso que hay que buscar distintos mecanismos que permitan un proceso transparente, accesible, que las personas que se quieran informar se puedan informar. Por eso decía yo que creo que es muy importante una política comunicacional activa, en el sentido de, no sé, me imagino el delegado designado para ser el vocero o vocera, que todos los días esté en Instagram diciendo, en vez de esperar una semana a subir el acta, que el secretario abogado tiene que redactar. Entonces tú decís, mira, hoy día tuvimos 5 comisiones, en la comisión 1 estamos viendo este tema, en la otra no, todavía no votamos, mañana vamos a hacer lo otro, si están interesados en más información. Proactividad, yo creo que no solo hay que parecer, sino que ser proactivo en genuinamente querer estar involucrado con la sociedad y que la sociedad se sienta parte de esto. O sea, creo que con esa actitud, siendo proactiva, me parece que podemos, no vamos a prevenir todo, obviamente, pero yo creo que se puede reducir significativamente la molestia de ciertos sectores por no tener acceso a la información. ¿Cómo ves tú esta discusión y si también en el mundo hay experiencias para que, junto con la transparencia, que hoy día es efectivamente un estándar internacional y Chile, dentro de todo, ha ido avanzando, ¿cómo ves tú esta discusión sobre espacios posibles de reserva? Sí, mira, yo separaría un poco el ejemplo que tú diste, porque tú diste el ejemplo de, bueno, ¿qué pasa si alguien rodea la convención, si hay amenazas de muerte, si le pegan a alguien, ¿cierto? Trump, digamos, lo que pasó en Estados Unidos hace poco. Yo creo que eso mata el proceso. De frentón, yo creo que si tenemos una convención rodeada con amenazas de muerte, con golpes, para mí eso mata el proceso, o sea, de verdad. O sea, yo creo que tenemos que ser súper cuidadosos de que eso no pase y que haya una condena el día 1 al primer acto de violencia contra la convención, porque eso es lo que nos da garantía a todos. Si no, se pierde legitimidad el día 1. Entonces, dejando eso de lado, yo creo que es bien enfático en eso. No creo, fíjate que, y en esto estoy de acuerdo con la Marcela, que los estándares de transparencia que podemos reducirlo, y estoy de acuerdo contigo en eso quizá, y voy a ir a eso, pero
No creo que aún reduciéndolos te pueda cambiar eso, porque con la información que ya hay, por mucho que tú la rebajes, te puede producir eso. O sea, el problema no está en la información, está en cómo la clase política y la sociedad reacciona al primer acto de violencia que va a haber. Ahí yo creo que nos jugamos, digamos, la legitimidad del proceso, más que en la transparencia. Y yendo a tu pregunta directamente de transparencia, mira, como dice Marcela, la tendencia en todo el mundo, en todo es a la transparencia, estamos claros, ¿cierto? ¿Hay procesos más secretos? Sí, la India fue un proceso quizá un poco más secreto. Hay otros como Irlanda, en que era todo por streaming, pero generalmente los plenarios, no tanto las comisiones, se puede jugar un poco, pero yo creo que aquí lo central es no ser más papistas que el Papa, es decir, en derecho constitucional al menos todos los bienes, los derechos tienen un valor fundamental, pero tú ves que hay otros y muchas veces tú tienes que conciliar cosas. Entonces, la transparencia es fundamental porque te sirve para la democracia, porque te limpia la corrupción, etcétera, pero no es el único valor. Entonces, aquí voy, en este caso, yo igual que tú he escuchado esta discusión de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo protegemos la deliberación? Pero también cómo hacemos que la discusión sea real. ¿En qué sentido? Si tú estableces una regla muy absoluta de transparencia, lo más seguro es que esa discusión va a ser para las cámaras. Se va a hacer oscuro, claro, se va a hacer igual. Claro. Se construye una caja negra. Claro, la caja negra existe igual. Siempre va a haber el cafecito, siempre va a haber la conversación, la llamada por teléfono. Yo creo que eso es inevitable. Lo que tú quieres es que eso sea lo más público posible. Entonces, yo creo que se pueden necesitar adaptaciones, pero adaptaciones, el principio es el mismo, transparencia. O sea, aquí voy, por ejemplo, hay gente que ha propuesto, creo que fue la Rosalind Dixon, estoy seguro, ¿por qué no ponemos transparencia absoluta, por ejemplo, en las discusiones de plenario y en algunas de comisiones? Pero quizás en ciertas discusiones de comisiones que van a discutir temas más centrales y que estamos tratando de llegar a acuerdos, cuando todos hemos dicho lo que pensamos, pero cuando estamos tratando de llegar a acuerdos, dar un espacio cierto para la reserva. Y no infinita, sino que mientras dure el proceso. Después se abre todo para que todo el mundo sepa por qué llegamos a esto. Pero esto nos permite generar confianza a veces, y eso es re importante, porque yo insisto, y vuelvo a la primera pregunta que hicimos, cuando tú dijiste cómo ves el proceso, a mí me asusta que hoy día no veo todavía una actitud general de confianza en el proceso, de crear confianza. Creo que todavía hay gente muy incómoda con esto. Yo creo que cierta dosis de reserva puede ayudar a eso. Si ayuda, yo creo que es bienvenida, pero insisto, es la excepción, no puede ser la regla, y tiene que ser súper, digamos, medida con mucho cuidado, porque si no, tenemos un problema de legitimidad, de que la gente piensa que robaron el proceso. No se puede contra eso. Yo creo que acá hay un tema que es una de las tensiones que enfrenta la política democrática a nivel mundial, porque no hay reglas ni antídotos cuando hay ciertas personas que quieren romper las reglas o que no tienen, ¿me entiendes? O sea, porque incluso cuando tú tomas decisiones como esta, si tú no estás de acuerdo y tú eres un convencional que tienes la creencia que te eligieron tus electores y que tienes que tener transparencia total y que tú vas a transmitir lo que tú crees que está ocurriendo en vivo con tu teléfono celular, o que saliendo de la comisión que era reservada haces un live Instagram, es difícil. Entonces creo que también al mismo tiempo que se discuten las normas de transparencia, hay que tener estándares éticos de autorregulación de ciertas cosas, ¿no? O sea, de cómo vas a proceder, qué cosas tú decías lo de la Comisión de Ética. La Comisión de Ética en realidad no funciona tanto, incluso en un órgano que es permanente, en un órgano que tiene un tiempo más acotado, creo que quizás se puede pensar en alguna otra fórmula. El presidente de la comisión que tenga un equipo que le reporta directamente, que lo aprueben para aplicar algunas sanciones cuando no se cumplan, pero creo que sería súper importante, por ejemplo, hacer antes de que entre, estoy hablando en voz alta, digamos, que hicieran una cierta proceso de inducción respecto de estándares éticos, de transparencia, de civilidad, de conflictos de intereses, de tráfico, de influencia. Yo creo que un acierto así como, mira, estos son los estándares básicos de como límpiese con la servilleta, ¿me entiende usted? No esté comiendo, no sé, esas cosas que creo que pueden ayudar, porque no hay manera de que tú puedas regular todo. O sea, tú no puedes poner reglas para todo. Necesitas que parte del proceso también tenga una convicción y un apego por parte de los que están ahí, que cumplan un cierto estándar. Y eso no lo vas a poder imponer desde afuera todo. Necesitas que yo creo que
autorregulación y los estándares éticos pueden ser útiles. Un código de conducta, ponte tú, básico. Claro. O sea, nos ponemos de acuerdo en Oye, esta conversación ha ido volando, pero quedan algunos temas que no se nos pueden ir. Por ejemplo, que tenemos que abordar, fue mencionado en el camino, pero en materia de participación ciudadana, por un lado, hay que decir, bueno, en el diseño institucional que hicimos hay altos niveles de participación ciudadana. Si lo comparamos con las experiencias internacionales, entiendo esto es intenso, ustedes dos lo comentaron, ¿cierto? El plebiscito de entrada, la elección de los convencionales, el plebiscito de salida. Uno podría decir, un proceso constituyente con diseño ciudadano y participativo. Al mismo tiempo decimos, oye, lo que sería un error es que esto, tal vez sepamos lo que están haciendo, porque hay transparencia, pero no hayan formas de incidir, no haya una conversación. Entonces, se están conversando distintas ideas, ¿cierto? Por ejemplo, que hayan audiencias permanentes, ojalá en regiones, pero también han aparecido por ahí algunos que dicen, ojo, la participación incidental, en general, aquellos grupos que están más organizados tienen una capacidad de poner más presión que la ciudadanía promedio. Se han mencionado, por ejemplo, esta idea de las asambleas deliberativas, ¿cierto? Esto de escoger ciudadanos en forma aleatoria y que se junten una suerte de como consejos consultivos que acompañen a los convencionales en ciertas conversaciones, de tal manera de abrir la cancha y abrir de alguna manera una participación que no se reduzca a los 155 en todas las conversaciones, sino que también haya oreja, ¿cierto?, para el proceso. No sé cómo lo ves tú, Marcela, qué están mirando en el PNUD en eso, y además, qué experiencia internacional uno diría, oye, porque las hay, ¿cierto? Sí. No, mire, en esto hay harta experiencia y efectivamente acá, o sea, yo decía antes, Sudáfrica es un caso interesante, el caso de Irlanda que se ha comentado recientemente bastante, y el caso de Bolivia es interesante, también hicieron la asamblea, consultas itinerantes, recibieron muchas propuestas. En México recientemente han hecho, en la Ciudad de México que estaba redactando una constitución, utilizaron este mecanismo de Change.org, viste que tú puedes hacer Change.org, claro. Entonces, las causas que acumulan. Claro, entonces las causas que acumulan 5.000 llegan, las que llegan 10.000 la comisión las recibe y las que juntan 100.000 están obligadas y que parece interesante porque decir, bueno, poner cierto estándar, no, o sea, si junté 100 firmas, no, ¿me entiendes? Pero es una idea, me parece innovadora. Creo que lo importante es buscar mecanismos que permitan escuchar a la convención, a la ciudadanía, y yo creo que, pero hay que buscar mecanismos que tengan sentido, y estoy de acuerdo que tú no puedes generar mecanismos que sean formales y performáticos, pero que en realidad no inciden en nada. Porque, por ejemplo, si tú haces audiencias y recibes 50.000 propuestas por escrito, pero no tienes a nadie que las sistematice, ningún convencional se las va a poder leer. O sea, es que hiciste el ejercicio, digamos, pero una ilusión. Pero eso es una ilusión. Entonces yo creo que hay que tratar de mantenerse lejos de esas cosas que son como para la galería, ¿no? Hay que tratar de buscar mecanismos que permitan escuchar. Yo creo que quizás se pueden limitar algunos mecanismos a temas conflictivos, por ejemplo, o temas que no están resueltos. El caso irlandés, por ejemplo, han aplicado esta cosa de la selección aleatoria de la Convención Ciudadana para el tema de el matrimonio de personas del mismo sexo, para el aborto, y ahora en este momento está sesionando una de estas asambleas ciudadanas constitucionales para el tema de la igualdad de género. Entonces, quizás algunos temas que son, tú dices, más específico, no para todo, quizás no tener una asamblea paralela que esté discutiendo todos los temas, sino que quizás algunos temas y la cosa de aleatoriedad puede ser algo interesante. Yo creo que se pueden hacer consultas hoy día, tenemos la capacidad tecnológica que tú podrías diseñar un sistema de consulta en línea que pudiera procesar de manera rápida los datos y insumar a una comisión, ponte tú ya, derechos del agua, ¿me entiendes? Es cierto que hay que tener la precaución de quienes participan y cómo lo hacen, pero yo creo que hay espacios para buscar algunos de estos mecanismos. Creo que hay una discusión y una expectativa que quizás no es de toda la sociedad, pero es de una parte de la sociedad que quizás está más movilizada, que tiene que ver con
con ser parte, ¿no? Por ejemplo, durante un buen tiempo empezaron a surgir después del estallido las asambleas en la plaza, en el hospital. A mí me tocó ir a hablar a muchos lugares que me invitaban, desde el hospital Félix Bulle, los doctores que querían una asamblea, una discusión constitucional, hasta la plaza de Pedro Valdivia. O sea, la gente como los vecinos hablando de constitución, y había una expectativa también porque se instaló esta idea de los encuentros autoconvocados durante el gobierno de la presidenta Bachelet, que la gente que estuvo ahí los valoró enormemente, y es como, pero ¿cómo hago llegar yo mi propuesta? De la participación a la incidencia. Exacto, hay una instancia. Entonces yo creo que ahí se puede buscar algún tipo de mecanismo que permita recoger opiniones, consultar, insisto, de repente no en todos los temas, seleccionar algunos temas, que los convencionales se pongan de acuerdo, no sé, en 10 temas, en 15 temas, y buscar algún mecanismo para consultar. Creo que eso puede nutrir, puede generar un estímulo, pero también estando de acuerdo que tiene que ser algo que se pueda manejar por la convención. O sea, que tú no te bases todo el tiempo a la convención procesando insumos. José Manuel. Sí, mira, yo hay dos cosas que me gustan de afuera. Digamos. Una, lo que hablábamos recién, poner un mediador, es decir, alguien que sea capaz de procesar esto. O sea, si tú creas un mecanismo, que alguien te medie y sea capaz de producir alguna cosa que el convencional pueda digerir. ¿Ya? Eso por un lado. Y segundo, no me acuerdo qué país fue en este momento, pero hay un sistema en que se obligó a los convencionales a ir a sus distritos y mantener conversaciones abiertas una vez cada 2 semanas. Y llegaba el que llegaba, en el fondo, y a veces no era muy larga la lista, pero estabas 4 o 5 horas exponiéndote al menos o poniendo la cara, digamos, a quienes te eligieron. Y eso también podría ser interesante, a mí también me gusta. Pero quisiera agregar una cosa que es políticamente poco correcta, quizás, y es que, y va un poco relacionado a lo que decía Marcela, los 10, 12 temas, y es que cuando tú haces una constitución, tú tienes 100, 120, 150 temas importantísimos, pero los temas que toman interés público son re pocos, o sea, 10, 12. Exacto. Claro, ¿quiero poner el aborto en la Constitución o no? Vaya a tener miles de gente queriendo opinar y te van a mandar cualquier cantidad de cartas, pero si tú quieres preguntar, no sé, la supremacía constitucional, ¿la mantengo expresamente en la Constitución o no? La verdad es que si te llegan 4 constitucionalistas hacen mucho, digamos. Entonces, aquí voy. Ojalá toda la discusión pública, que son temas fundamentales, se le dé importancia, pero no puede ser que se coma la convención. La convención nos tiene que dar, y aquí vuelvo a la importancia del texto final, nos tiene que resolver una serie de temas. ¿Ya? Y para eso necesita tiempo y deliberación. Entonces está muy bien la participación, pero nuevamente dejando espacio y tiempo a todos estos temas que no son tan sexy, pero que tienen que abordarse en la Constitución. Ojo con dejar para el final eso y en un mes, insisto, solucionar toda la rápida y que haga una cosa, digamos, que no va a satisfacer a nadie. De acuerdo. Bueno, tenemos que ir cerrando, ha volado el tiempo. Yo tengo una última pregunta súper breve, porque hemos hablado, digamos, de los procesos constituyentes en el mundo y qué podemos aprender de ellos. Y algunas personas comentan, salieron algunos artículos, ¿cierto?, de que el mundo o algunas universidades, algunos países, la comunidad europea, están mirando a Chile. Ustedes están súper conectados por sus trabajos con el mundo. Me gustaría saber si están así, si lo que estamos viendo nosotros está generando realmente un interés, nos están observando este caso tan singular, una forma tal vez de salir de crisis políticas que parece que en el siglo XXI se van a empezar a repetir, es un mecanismo tal vez para hacerse cargo de las democracias representativas de cara a los desafíos que está viviendo hoy día la ciudadanía más a nivel global. ¿Es tan así o no es tan así de acuerdo a su experiencia y sus conexiones? No, yo creo que sí, o sea, hay una preocupación, yo creo, muy grande. Obviamente yo lo veo desde Naciones Unidas. Chile era un país de ingreso medio alto, donde todo funcionaba muy bien, era cero prioridad, o sea, es en cambio ahora hay una preocupación muy grande. Yo creo, desde el estallido, creo que una mirada hacia Chile por el estallido, la revuelta social, porque era inesperada para muchos, también por la movilización feminista, que yo creo que ha sido de una magnitud que le damos a veces poca importancia, pero ha llamado la atención fuertemente la dimensión de la movilización de las mujeres y del feminismo en Chile. Y ahora porque en un contexto de crisis, de movilización, se entrega una salida institucional con un acuerdo de los partidos, se define un itinerario, se busca innovar en un proceso constituyente. Yo creo que hay
mucha expectativa en América Latina, pero también en otras regiones del mundo, en Europa, en ver si es que esta apuesta de ofrecer una solución, de cambiar las reglas, de discutir las reglas, puede generar un punto de inflexión. Y yo creo que los temas de innovación que ha introducido Chile van a ser ultra estudiados, todo el mundo va a estar interesado en ver qué efecto tuvo la paridad con este mecanismo, cómo funcionaron, si tuvo incidencia, por ejemplo, en nuestro texto, en que tuviéramos una convención que fuera paritaria, que fuera con representantes de los pueblos indígenas. Yo creo que va a haber mucho, y va a continuar, vamos a continuar teniendo una atención muy importante de todos, y que por lo tanto eso me parece que es algo positivo, porque creo que por extraña razón ha pasado en varios momentos de la historia que Chile, a pesar de ser tan pequeño, con una población tan pequeña, puede, digamos, concitar el interés a nivel mundial cuando hace cosas como esta, que es buscar una vía institucional e innovar respecto de lo que han hecho otros. Yo creo que es algo que se puede seguir haciendo en la aprobación del reglamento, ciertamente. No, estoy de acuerdo, yo creo que nos están mirando. Hay gente que está entusiasmada, hay gente que está preocupada también, que te dice, bueno, ¿por qué tan largo, por ejemplo? En el contexto latinoamericano, que han sido más breves. O dicen, ¿cómo tan corto si necesitamos redactar una constitución completa? O sea, hay de todo. Yo creo que el punto central, fíjate de atención, es si efectivamente va a funcionar toda la reglamentación que se ha hecho, porque esto es un proceso muy reglado. Entonces, generalmente uno tiende a distinguir los procesos como de poder constituyente originario cuando creas una constitución, de los poder constituyente derivados cuando modificas. Y esta cosa es una cosa intermedia, porque es constituyente originario, hacemos la constitución, pero pusimos una serie de reglas en la constitución vieja que está regulando el proceso. Yo creo que la gran duda es qué tan bien va a funcionar esta mezcla, cómo si se van a aceptar las reglas, si vamos a lograr, digamos, tener una constitución en el tiempo posible, si no va a haber, digamos, gente que trate de irse por el lado, si vamos a llegar a los consejos tercios. Entonces, yo creo que hay mucho interés, pero mucha duda también. Y bueno, como todo, yo diría que me preocuparía más de nosotros, digamos. Nosotros tenemos más dudas y tenemos más en juego, digamos. Claro. Ellos nos mirarán y creo que nos miren, pero aquí somos nosotros los protagonistas. De expectantes y entusiasmados. Muy bien, pues. Marcela, José Manuel, muchas gracias por haber estado en esta conversación hoy día. Muy iluminadora. Pasamos por todos los temas de la convención, más procedimentales, más que de contenidos, pero sin duda súper